Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Fuego mal amistoso. ¿No es eso lo que acabamos de hacer?, preguntó Ruby confusa. No estoy hablando de discutir, tonto, dijo Ichigo, cruzándose de brazos en tono de reproche. ¿Por qué no se baten en duelo por el puesto de líder? Weiss parpadeó, estupefacto ante su propuesta. Normalmente, una tercera persona intentaría apaciguar la disputa antes de que llegue a ese punto. Exacto. Ichigo les chasqueó los dedos. Pueden superar esta rivalidad de una vez por todas. Si alguien más es más fuerte, ¿no debería ser el capitán de su escuadrón? Tiene todo el sentido del mundo. Uno de los ritos para ascender al rango de capitán era mediante el combate. Si alguien derrotaba a un capitán de escuadrón frente a otros 200 Shinigami del Gotei 13, obtenía el puesto de capitán de inmediato. Era mucho menos común que las vías más convencionales para convertirse en capitán, pero no era algo inaudito. Kenpachi había obtenido su título de esta manera hace menos de 100 años. Claro que, aunque se trataba solo de una escuela, la misma lógica subyacente seguía vigente. No se basaba tanto en el más fuerte debe liderar, sino más bien en el líder debe ser el más fuerte. Se trataba de ser alguien en quien sus subordinados pudieran confiar. Eso debe ir en contra de las reglas de la academia, exclamó Weiss. De ninguna manera el director Ospin aceptaría a un nuevo líder por la fuerza, si ni siquiera se molestó en considerar mi argumento lógico. Ichigo ladeó la cabeza mirándola. ¿Quién habló de Ospin? No importa quién tenga el título oficialmente, siempre y cuando estés de acuerdo en que quien gane actuará como un verdadero líder. Pero, ¿acaso eso no contradice los ideales de una cazadora? No deberíamos recurrir a la violencia como primera opción para resolver nuestros problemas, argumentó Weiss. Ichigo asintió. Es cierto, pero esta no fue tu primera respuesta, ¿verdad? Ya intentaste hablarlo 2 veces, al parecer. Así que, técnicamente, este es tu tercer y último recurso. Ruby refunfuñó, no tendría por qué ser así si alguien pudiera tragarse su asqueroso ego. Cállate. Tú fuiste el primero en empezar a gritar, siseó Weiss. Solo porque te lo merecías. Ruby frunció el ceño. Vaya, te estás esforzando mucho. Ichigo sudaba. Escucha, he resuelto prácticamente todos los problemas importantes de mi vida a través de la batalla. Cruzando espadas con alguien, puedes llegar a comprenderlo. Como la mitad de la gente que conozco ahora intentó matarme a mí o a mis otros amigos la primera vez que nos conocimos, ahora que lo pienso. Miró al vacío, mientras sus ojos adquirían un brillo nostálgico. Weiss y Ruby intercambiaron una mirada perpleja antes de encogerse de hombros. Eso no suena muy bien, ¿así es como funcionan las amistades entre chicos? El rostro de Ruby se torció con desaprobación. ¿Más o menos? Se pelean entre ustedes, y la próxima vez que se ven hay un respeto tácito. Es mucho mejor de lo que creen. Son buena gente, créanme. Los conozco a todos desde hace años. De esta manera también pueden arreglar las cosas entre ustedes. Weiss jugueteó con sus mangas, visiblemente indecisa ante la idea que Ichigo les había planteado. Actuar a espaldas del director, participar en un duelo no solicitado por un puesto que ya había sido asignado por la escuela. Winter se había esforzado mucho para poder dejar Atlas y venir a la prestigiosa Academia Balean. No podía echarlo todo a perder, poniendo en riesgo su relación con el profesorado en su primer día completo. Iría en contra de todo lo que una Shne debería ser. Ruby tragó saliva y reprimió la ansiedad que sentía al pensar en luchar por un puesto que ya ni siquiera estaba segura de querer. ¿Qué te pasa, reina de hielo? ¿Tienes miedo? A decir verdad, el título de líder no le importaba demasiado. Estaba más que satisfecha con haber entrado pronto en Beacon. Pero si seguir siendo líder significaba poner en su sitio a la estirada Weiss, haría lo que fuera necesario. Por supuesto que no, idiota. ¿Por qué iba a preocuparme lo más mínimo por enfrentarme a un mocoso como tú? Espetó Weiss. Estaba pensando si valía la pena ponerte en tu sitio. Desde que te conozco, no has sido nada agradable, así que ¿cómo voy a saber que no desobedecerás mis órdenes cuando consiga la victoria?
Ichigo cerró los ojos y exhaló profundamente. Se oía un canto de pájaro cercano y ambiental que silbaba en el aire de la tarde en el jardín. Tranquilo. El respeto es un arma de doble filo. Corta en ambos sentidos. Si pruebas esa hoja una vez, intentarás evitar que te corte la próxima vez, ¿no? Así que aceptarás el resultado de este encuentro, ¿verdad? Nada es tan convincente como un puñetazo en la cara. En cuanto al liderazgo, el caballo respeta al rey, porque si no, lo espolearán. Pero el rey también respeta al caballo, porque si no, lo tirarán y lo pisotearán. Volvió a abrir sus ojos color ámbar y vio a Weiss y a Ruby observándolo con silenciosa admiración. Eres sorprendentemente elocuente, dijo Weiss, reconsiderando la situación. Entrecerró sus ojos azul hielo mientras se llevaba una mano a la barbilla. Él la estaba obligando a reconsiderar tanto su postura como la de ella respecto al asunto en cuestión. Ichigo resopló, hablo con la gente. También soy un estudiante decente. Eso último lo dije de corazón. Literalmente. ¿En serio? No me diste esa impresión, ¿sabes? Es un poco sorprendente. Ruby intervino, inclinándose hacia un lado. Oye. Estoy intentando ayudarte. ¿Acaso pensabas que era tonto o algo así? Protestó. Lo siento, lo siento. Ruby agitó las manos en señal de disculpa. Yo, estoy dispuesta, solo que no sé qué pensar de la reina de hielo. Le lanzó una mirada de reojo a Weiss. HMPH, resopló, poniendo los puños en las caderas con altivez, parece que tendré que ser la que se encargue de la rutinaria nalgada a una niña insolente. Ichigo se frotó el cuerno con la mano izquierda distraídamente. Era una alternativa instintiva a pasarse la mano por el pelo naranja. Estos insultos son tan patéticos, resopló. ¿Por qué la llamas niña? ¿Acaso no es solo 2 años menor que tú? La edad, en esa escala tan pequeña, no importa mucho cuando se introducen poderes especiales. Yo mismo derrotaba a espadachines adultos a los 15 años. Y mucho más. Wei se quedó un poco desconcertada por la revelación casual de Ichigo. Nunca le había interesado mucho aprender sobre la crianza de los faunos, con todo el conocimiento general que sus tutores le habían inculcado. Probablemente Ichigo se refería a una escuela de combate anterior. Al menos, eso esperaba. El punto que él había planteado, lo admitió a regañadientes. Se había excedido al aprovechar la oportunidad de dejar de ser la chica más joven. No podía tomarse esto a la ligera, Ruby era claramente una prodigio, y la admitieron en Beacon tan pronto. Aún así, su mediocre desempeño en el bosque no era nada que no pudiera manejar. Bueno, entonces, supongo. Murmuró. Ruby esbozó una sonrisa de suficiencia. Ja. Te lo mereces, reina de hielo. Tú también, le espetó Ichigo. Yukime ni siquiera es un insulto. Piensa un poco. Hay que ponerle carácter a las provocaciones. Vive el momento. La falta de respeto se basa en la imaginación, en aprovechar las oportunidades. Le gustaba creerse un experto en ese sentido. Yuki-han, repitió Ruby desconcertada. ¿Qué nos estás enseñando? No estás ayudando en absoluto a esta situación. Weiss la miró con la mirada perdida. Quizás seas la peor persona posible para resolver esto. Ichigo levantó un dedo. Pero lo solucionaré. Acabas de admitirlo. Puedes usar uno de los cuadriláteros de entrenamiento. Tienes de esos, ¿verdad? Después de todo, este es un lugar donde se entrena a la gente para pelear. Así que, ¿ambos están de acuerdo? Lo haré. Ruby asintió. Sabía que no tenía madera de líder al 100%, pero Weiss era absolutamente un caso perdido. Aunque le resultara ambivalente el puesto de líder, lo preferiría 1000 veces antes que vivir bajo la tiranía de Weiss durante los próximos 4 años. Acepto este duelo, declaró Weiss, alzando la cabeza con orgullo. Se había equivocado. La explicación de Ichigo sobre el respeto y sus altibajos la había convencido de la lógica de este enfrentamiento. Ahora tenía claro lo que debía defender, un Schneen no se acobardaría ante la oportunidad de tomar el mando. Si se presentaba una oportunidad, la aprovecharían. Aunque le costaba confiar en ello, su apellido probablemente la protegería de las consecuencias más graves de ser descubierta.
Genial, dijo Ichigo, juntando las manos. Todos estamos de acuerdo. Puedes continuar, entonces. ¿Qué? Ruby ladeó la cabeza. Ichigo los miró fijamente. Esto es asunto de ustedes dos. ¿Por qué tengo que estar ahí? Estoy intentando ir a la biblioteca. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Perdón? Exclamó Weiss. Todo esto es idea tuya. Si vamos a infringir las reglas tan gravemente el primer día, entonces tú también tienes que estar ahí asumiendo el riesgo. Ichigo gimió. Está bien, como quieras. Me parece bien. Miró a su alrededor, de izquierda a derecha. ¿Alguien sabe dónde están las salas de entrenamiento? Preferiblemente una vacía. Los tres intercambiaron una mirada interrogante, buscando con los ojos una respuesta. En realidad no. Para nosotras también es nuestro primer día de verdad. Ni siquiera hemos tenido clase de combate todavía, respondió Ruby, jugueteando con su falda. Wei suspiró, llevándose una mano al puente de la nariz con exasperación. XXXXXXXXXXX. Tras una búsqueda infructuosa para encontrar a un miembro del personal y preguntarle, los disfuncionales compañeros se encontraron frente a frente, vestidos con sus atuendos de cazadora y con sus armas desenfundadas. Habían tenido que mentir sobre su año de estudio para acceder a una sala de entrenamiento, para gran inquietud de Ruby y Weiss, ya que los alumnos de primer año no podían entrar hasta que comenzaran las clases de combate. Ichigo había fingido con tanta naturalidad y seguridad ante la señora del pasillo que se preguntaban cómo era posible que estuviera tan acostumbrado a mentir a los profesores sobre a dónde iba. La sala de combate en la que se encontraban era enorme y estaba vacía. Perfecta, entonces, para lo que habían planeado. Se parecía vagamente al auditorio, con su techo de cristal, sus pedestales elevados con gradas alternadas dispuestas en círculos concéntricos alrededor de un círculo más bajo con un patrón, y sus colores, pero este lugar era muy diferente en el espacio central. No había un escenario en un lado, sino una espaciosa arena circular ininterrumpida en el centro, tallada en piedra maciza cortada con láser. Tenía un mosaico del emblema de Beacon, los 4 círculos dentro de uno, incrustado en él con azulejos más oscuros. Ichigo saltó a las gradas, a unos 3 metros de altura, y se recostó en un asiento verde. Estiró las piernas y las apoyó en la siguiente grada, esta de color gris oscuro. Gracias a su raíz invisible, podía recostarse incluso en bancos sin soporte como este. También le servía como una práctica subconsciente para su lado Quincy. Se llevó una mano a la boca y proyectó su voz hacia los combatientes de abajo. ¿No quieres que tus otros compañeros de equipo estén aquí? No, no hace falta. Esto es solo entre nosotros. De todas formas, no podríamos atraparlos a tiempo. Además, así llamaremos menos la atención aquí, replicó Wei sin mirarlo, entrecerrando los ojos al mirar a su oponente. Ichigo no estaba tan convencido. También era el equipo de Ren y Nora, así que deberían saberlo. Pero pensó que simplemente se lo contaría después, si los veía, y que lo resolvieran entre ellos. Ruby, la llamó, ¿y tu hermana? ¿No quieres que lo vea? De ninguna manera. Ruby tropezó y gritó, Jan no puede oír hablar de esto. Se pondría furiosa. ¿Acaso no sabes lo que son las hermanas mayores? Por supuesto que sí, replicó Ichigo. Más o menos. Yo también soy un hermano mayor. ¿Y cómo reaccionarías si vieras que tu hermana pequeña se está peleando el primer día de clases? Ruby se giró hacia las gradas. Ichigo puso los ojos en blanco mirando el techo de cristal pensativo. Veamos, si fuera Karin y estuviera ganando, la animaría. Si estuviera perdiendo, o si fuera Yuzu, entonces me lanzaría y les daría una patada en la cabeza a esos otros niños. Levantó las manos para contar cada punto siguiente. Luego vería cómo están mis hermanas, y si están bien, iría a las casas de esos niños y les daría una patada en la cabeza a sus padres. Mira. Mira. Esto es exactamente a lo que me refiero. Exclamó Ruby, señalando acusadoramente. Ni siquiera intentaste fingir que no lo harías. Jan no puede saber esto. Estaría bien. Mis habilidades son más que suficientes para enfrentarme a tu hermana, te lo aseguro, replicó Weiss, atrayendo a Mirtenaster hacia la izquierda. Aunque fuera cierto,
no se trata solo de eso. Este es mi equipo. No voy a ir a pedirle ayuda llorando el primer día, espetó Ruby, blandiendo la guadaña mecánica que llevaba a su izquierda. Ichigo se había fijado distraídamente en que ambos eran zurdos. ¿Qué probabilidades había? Sin duda, eso haría las cosas más interesantes de ver. Se inclinó hacia adelante y alzó la voz. Bien, estas son las reglas. Obviamente, no se maten entre ustedes. Tampoco se hagan demasiadas heridas, si pueden evitarlo. Weiss, no con Myrtenaster, y Ruby, no con tu guadaña. Rosa creciente, corrigió Ruby. Crescent Rose, entonces. Sigan golpeándose hasta que uno de ustedes se rinda, empiece a llorar, quede inconsciente o haya perdido claramente. Su mirada se movió entre los dos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante. Ambos permanecieron inmóviles, rígidos en sus tensas posiciones, mirándolo fijamente con la mirada perdida. ¿Qué clase de reglas de callejón son esas? Chilló Weiss, desconcertado. Nuestros pergaminos pueden rastrear el aura, Ichigo. Usemos eso. Cuando llegue a la zona roja, paramos, sugirió Ruby. Todavía no sé cómo conectarlo a los hologramas grandes, así que tendremos que subir el volumen de nuestros pergaminos. Además, probablemente guardan registros de todo esto, y si lo conectáramos, nos pillarían. Claro. Ichigo se desinfló. Solo, haz eso, entonces. Tras unos instantes trasteando con sus dispositivos, Weiss y Ruby tomaron posiciones en extremos opuestos de la arena. Dos cazadoras, una roja y negra, la otra azul y blanca. Es como si fueran prácticamente un reflejo la una de la otra, pensó Ichigo. ¿Están listos los dos?, gritó, a mi señal. 3. Weiss alineó a Myrtenaster con Ruby en una postura de esgrima de manual. 2. Ruby echó los pies hacia atrás, doblando las rodillas, lista para activar su habilidad especial. 1. Sus miradas se cruzaron, sus ojos vibrantes chocando mientras pozos plateados se fijaban y se entrecerraban al mirar orbes azul hielo. Lucha. Weiss parpadeó. Ocurrió en un instante. Sus ojos se abrieron una fracción de segundo después al ver la hoja de metal de Crescent Rose en movimiento a centímetros de su rostro, con un disparo ensordecedor tras su movimiento. Gran error, Ruby sonrió. Instintivamente, concentrando su aura sobre su cabeza, Weiss retrocedió en un instante. La hoja aún la alcanzó, rozando su aura con la resonancia del acero al carbono pulido raspando su alma. Para Weiss, sonó como si una avioneta hubiera usado su rostro como pista de aterrizaje. Clavó a Myrtenaster en el suelo de piedra tras ella y se impulsó hacia atrás, cayendo de forma descontrolada, creando apenas espacio para respirar mientras arrancaba con cautela su espada reflectante del suelo. Una lluvia de pétalos de rosa color vino tinto se extendió sobre la arena de baldosas. Un zumbido agudo llamó la atención de la chica albina. Al revisar su dispositivo, sus ojos gélidos se abrieron de par en par al ver que su medidor de aura marcaba el 90%. Absurdo. ¿Qué clase de fuerza tenía Ruby detrás de sus golpes para quitarle tanto daño de un solo roce? ¡Ay, qué fastidio! Quería acabar contigo de una vez, se quejó Ruby, dando patadas al aire con decepción. Weiss se enderezó, recuperando la compostura. Admito que tu apariencia es un tanto problemática, dijo, mientras blandía la punta de su estoque hacia su oponente. Solo un poco, eso sí. Va. Ruby se impulsó con los pies justo antes de que un fragmento de hielo cristalino del tamaño de su pierna brotara del lugar donde había estado parada hacía apenas unos instantes. Se inclinó cada vez más hacia un lado, hasta que se vio obligada a dar una voltereta mientras una corriente de púas translúcidas congeladas seguía el rastro de pétalos de rosa que dejaba a su paso. Mientras se movía, se devanó los sesos intentando idear una contraofensiva sobre la marcha. Bueno, si ahora iba a jugar a lo seguro y quedarse atrás. Yo también puedo contraatacar. En el aire, Crescent Rose se transformó y se compactó con un zumbido sordo para convertirse en la forma de rifle que había adoptado durante la iniciación. Apuntando el disparo mientras estaba de lado, Ruby apretó el gatillo justo antes de tocar el suelo. Weiss detuvo inmediatamente su ataque para levantar su espada, desviando la bala que ya venía en camino.
Sin embargo, el problema que no había previsto era que Ruby utilizaba balas de polvo de alto impacto que hicieron que su delgada espada se desviara hacia un lado. Apretó su agarre de inmediato, asegurándose de no soltarla después de haberla perdido antes ese mismo día, pero maldita sea, salió disparada demasiado lejos para bloquear el siguiente disparo, que nunca llegó, para su leve sorpresa. Ruby se estaba conteniendo para su siguiente disparo. La mente entrenada de Weiss comprendió la situación al instante, el rifle de francotirador de Ruby era de cerrojo. Lo había deducido al observarla durante su iniciación. No podía disparar a ciegas, tenía que apuntar con precisión en cada disparo. Eso significaba una cadencia de fuego relativamente baja, algo que podía aprovechar. Alineando el cañón del revólver de Myrtenaster con el de su compañera, disparó 3 tiros certeros acompañados del crepitar de las cápsulas antipolvo. Ruby gritó al oír el fuego de respuesta, apartándose bruscamente de su mira en una nube de pétalos de rosa. Con la primera bala, la esquivó hacia la izquierda, y con la segunda, retrocedió de un salto hacia la derecha, solo para encontrarse con la tercera que se dirigía directamente a su pecho. Weiss observaba atónita mientras agarraba el mango de tungsteno de Crescent Rose para desviar el último disparo con su superficie redondeada y recubierta de aura. Esta se hizo añicos contra el material mucho más denso, impactando el aura de Ruby con sus esquirlas. ¿Así que, eres más rápida que las balas?, preguntó Weiss, alzando de nuevo a Myrtenaster. Ya la había desactivado. Sí. Estoy muy orgullosa. Ruby sonrió, echando los hombros hacia atrás mientras su arma se transformaba de nuevo en su forma de guadaña. Explosión de pétalos me convierte en la persona más rápida que conozco, incluso más que mi padre y mi tío. Weiss sonrió con sorna, sin embargo, no lo suficientemente rápido. Apuntó con la punta de su estoque hacia sí misma. Ruby abrió los ojos de par en par justo cuando una columna de hielo surgió de un glifo que no había visto detrás de ella. Dio una voltereta hacia atrás sobre el carámbano gris blanquecino opaco, manteniéndose en equilibrio sobre las manos gracias a la barra de su guadaña, sin tocar la superficie helada. Boca abajo, frunció el ceño con confusión mirando a Weiss, mientras su oponente la observaba con una sonrisa burlona. Ichigo dejó escapar un silbido de admiración en las gradas al ver el copo de nieve brillante con anillos púrpuras que se formó bajo el saliente diagonal de escarcha sobre el que Weiss había empujado a Ruby. Genial. Reconoció el color asociado con empujar y tirar cosas, manipulación de la gravedad, tal vez. Era una trampa ingeniosa, Ruby no podía ver el glifo de gravedad debajo de ella, porque Weiss había mezclado a propósito una especie de grava de un círculo naranja oscuro que rodeaba el glifo azul pálido que Ruby había esquivado. ¡Ac! Ruby gruñó al ser arrastrada de cabeza, golpeándose de lleno contra la aguja bajo cero. Escuchó un pitido de su pergamino mientras su cráneo resonaba como un diapasón. Con su fuerza engañosamente grande, se impulsó desde su posición boca abajo a través del tirón del polvo gravitatorio, solo para descubrir que Weiss ya le estaba lanzando un corte de aura azul claro. ¡Guau! Tropezó, retrocediendo y levantándose, moviéndose instintivamente a su semblanza. Weiss fue tomada por sorpresa cuando Ruby desapareció repentinamente en una mezcla de pétalos y se abalanzó sobre ella desde debajo del carámbano lateral que había creado. Levantó su estoque con ambas manos para bloquear justo cuando Ruby bloqueó las hojas con su guadaña. ¿Sé cómo?, gruñó Weiss, mientras levantaba la pierna para patear el estómago de Ruby, separándolas una vez más. Sin embargo, no pudo pensarlo ni un instante, pues Ruby volvió a la ofensiva sin demora. Otro golpe a su flanco izquierdo por parte de Crescent Rose, y Weiss alzó su hoja reflectante hacia ese lado, solo para que Ruby girara su empuñadura y hiciera girar la cabeza de la guadaña. Con el chasquido de un disparo, su impulso se revirtió por el retroceso explosivo, ahora girando en un arco rápido hacia su derecha. La boca del cañón en la parte posterior de la hoz dejó un rastro de un destello negro, polvo gravitatorio. Inteligente. Weiss supo en ese momento que estaba demasiado cerca para esquivarlo, Ruby había calculado el espacio para el golpe demasiado bien para eso. Pero no podía calcular el espacio para. Por impulso, Weiss se abalanzó sobre Ruby y bloqueó el mango de Crescent Rose con su estoque. Sí. Era una guadaña, así que si se acercaba lo suficiente, tenía la ventaja con su estoque conductor de aura más corto. Más cerca de sus manos, tenía la palanca aquí. Con un deslizamiento de su hoja a lo largo del mango metálico hasta la empuñadura, obligó a Ruby a soltar los dedos apretados del arma. ¡Ah!
Weiss la atrapó en el aire mientras caía y la arrojó detrás de ella con ambas manos. Una gota de sudor corrió por su rostro marcado por las cicatrices, pero la ignoró. Realmente era pesada. Los ojos plateados de Ruby se abrieron de par en par cuando Krashen Ross cayó al suelo con un estrépito, e inmediatamente se apartó. No. Mi bebé. En una lluvia de pétalos escarlata, Ruby apareció detrás de Weiss. Una vez más, la chica albina fue tomada por sorpresa, mientras intentaba agarrar la bufanda que colgaba de su oponente. ¿Otra vez? Atrapó la capa ondeante con su mano derecha y tiró justo cuando simultáneamente lanzó un glifo combinado de gravedad y hielo que envolvía la guadaña en el suelo, vertiendo el último de su polvo negro en ella al azar con su mano izquierda. Del etéreo copo de nieve, floreció un cristal púrpura, encerrando la guadaña en una cúpula compacta de 1 metro de espesor. Weiss no había necesitado hacerla demasiado grande, porque la enorme cantidad de polvo de gravedad bombeado en ella era un disuasivo más que efectivo. Ruby gritó al caer hacia atrás, contra las piernas de Weiss. Myrtenaster la atacó, solo para encontrar una nube de pétalos de rosa a los pies de Weiss. ¿Cómo? ¿Cómo sigue adelantándome? ¿Hay algo más en su semblanza que solo velocidad? Mientras tanto, Ichigo había notado desde hacía tiempo algo extraño en la habilidad de Ruby mientras revoloteaba por la arena. Por un instante fugaz, desaparecía con cada explosión de pétalos. Incluso para él. No podía estar moviéndose más rápido de lo que él podía percibir, ¿verdad? No, era otra cosa. Ruby debía de estar desapareciendo y reapareciendo. Bastante genial, pensó, inclinándose para ver mejor. ¿Teletransportación? No, parecía que no era solo eso. Algo en su interior le decía que tenía algo que ver con los pétalos que la seguían. Ichigo había desarrollado una habilidad para analizar cada habilidad que encontraba a simple vista, de lo contrario, habría muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía le molestaba que Jin lo llamara espeluznante por eso cuando descubrió su Bankai. El tipo debía de estar resentido. Ruby estaba presa del pánico, había perdido a Krashen Ross. No era ni de lejos tan buena como Yango su padre en el combate cuerpo a cuerpo. Esquivó apresuradamente los disparos de Myrtenaster mientras repasaba mentalmente todas las opciones que tenía a mano. Pero no se le ocurría nada y tenía las manos vacías. Un chorro de rugientes llamas carmesí del arma de Weiss la sacó de sus pensamientos y se desvió, esquivando justo por encima de las púas de hielo del tamaño de una pierna de las fases anteriores de la batalla. Estas se derritieron formando charcos humeantes, lo que le dio una idea. Al ver a Ruby girar rápidamente hacia la cúpula púrpura de hielo que cubría su arma, Weiss comprendió al instante su estrategia y apagó sus llamas. Apuntando de nuevo, mantuvo la presión sobre Ruby, sin darle tregua. ¿De verdad creíste que te liberaría el arma?, se burló. Y yo que pensaba que solo eras bajito por fuera, pero parece que también eres un enano mental. Así me gusta, exclamó Ichigo desde la banda. Vas por buen camino, aunque no se puede hablar mucho de altura. No necesito tu opinión, gritó Weiss, dando un pisotón sin apartar la vista de su compañera. Oye. No se supone que debes tomar partido, gritó Ruby. No es cierto, negó Ichigo. Además, no le conté lo que tienes en la mano. ¿Lo que lleva en su qué? Los ojos de Weiss se fijaron en los cartuchos de pólvora negra que Ruby sostenía en su puño. Claro, ella llevaría su propia munición. Con un hábil movimiento, lanzó 3 rectángulos de polvo rojo volátil, encerrados en vitrinas, detrás de ella, antes de que Ruby se moviera rápidamente alrededor de Weiss y le propinara una patada en la espalda. Sin tiempo para girar, Weiss contraatacó con un movimiento rápido de su espada para apartar su pie, pero aún así fue empujada hacia atrás, acercándose a las llamas intensamente concentradas. Demasiado cerca. Estas se estaban convirtiendo en una tormenta de fuego blanco anaranjado, atraída y concentrada por el polvo gravitatorio hasta convertirse en un abrasador incendio. Weiss sintió el calor en su espalda y fue arrastrada hacia un lado. Vas a derretir tu arma, insensato. Le reprendió, deslizándose hacia la izquierda. Se apoyó en su espada, jadeando levemente. Si tan solo hubiera aprendido la técnica de los glifos de dilatación temporal de Wendor antes de asistir, habrían sido la contramedida perfecta en este enfrentamiento. Al menos, ahora sabía cuál sería el nuevo objetivo prioritario de su entrenamiento. De ninguna manera, replicó Ruby con indiferencia.
Yo misma he comprobado los puntos de fusión de todos los materiales de Krasn Ross. ¿Estará bien? Él. Weiss arqueó una ceja marcada por las cicatrices. Nada. Exclamó Ruby, antes de arrojar todo el polvo azul de agua que guardaba en sus bolsillos sobre la ardiente esfera que tenía delante. Le siguió una explosión de vapor grisáceo, como el humo denso de la caldera de un volcán, antes de que Ruby reapareciera en la fuente, agarrando la figura aún humeante de Krasn Ross. Eso no puede ser bueno para su integridad, observó Weiss con sequedad, sacando a Myrtenaster del suelo y apuntándolo hacia Ruby. ¡Ay, ay!, exclamó Ruby, antes de canalizar aura sobre sus palmas para amortiguar el calor. ¡Qué calor! ¿No podrías darme un poco de polvo de hielo, Aunque pudiera, no se lo daría a mi oponente en medio de un combate. Exclamó Weiss. Eres ridículo. Ruby le señaló con el dedo a su compañera con descaro. Acabo de enterarme de que no puedes crear más hielo para bloquearme. También he descubierto una forma genial de enfriar a Krasn Ross. Se arrodilló, extendiendo su arma al rojo vivo hacia la derecha. Mira esto. Weiss se puso tensa, mientras Ruby se alejaba a toda velocidad en una tormenta de pétalos. Se había equivocado al caer tan tontamente en la trampa de Ruby. Era astuta, en ese sentido. Ahora no podía descifrar qué estaba haciendo la chica de la guadaña. Un ciclón de pétalos carmesí la rodeaba por todos lados, dejándola sin saber hacia dónde apuntar con su arma. Disparó unas cuantas veces a la tormenta de pétalos para tantear la reacción de Ruby, pero no encontró ninguna. Ruby seguía acelerando, y acelerando, levantando la nube de vapor tras ella. Cada vez más rápido, las corrientes de aire en el centro azotaban como un tornado. ¡Oh, no! Un tornado. Estaba creando una corriente ascendente, vertiendo tanto como podía en su semblanza. Weiss apuntó a Myrtenaster a sus pies, solo para darse cuenta de que ya había agotado todo su polvo de gravedad. Su hielo también, o mejor dicho, el viento que constituía la mitad de la mezcla de polvo de hielo. Su estoque de polvo multiacción de última generación, forjado por los mejores herreros de armas de Atlas que su padre pudo contratar, podía recibir cartuchos de polvo no especializados y mezclarlos por sí mismo, dentro de una cámara en su abultada empuñadura cromada. Después de usar la mayor parte de su suministro habitual de hielo en la lección del profesor Port ese mismo día, había cambiado a usar el agua pura y el polvo de viento que tenía a mano y mezclarlo sobre la marcha. Ruby sonrió mientras giraba cada vez más rápido alrededor de Weiss. Era raro que pudiera ir tan rápido, y lo disfrutaba cada vez. El mundo a su alrededor se desvanecía en una mezcla de colores y movimiento, como una fotografía de larga exposición. Se acercó, apretando cada vez más la base de su ciclón de vapor con pétalos de rosa alrededor de Weiss, haciendo que la ráfaga de viento creciera. Lentamente, los tacones blancos como la nieve de la chica se despegaron del suelo. ¿Cómo piensas salir de esta?, se burló Ruby, con la voz resonando desde múltiples ángulos a la vez. Seguramente había cruzado la barrera supersónica hacía mucho tiempo. Incapaz de responder, Weiss lanzó un grito mientras se elevaba en el aire. Su falda y su coleta ondeaban al viento mientras caía en picado. Su ascenso se aceleraba, al fin y al cabo, lo más difícil del vuelo era el despegue. Después de eso, requería mucha menos energía para ganar más altitud. Sin ningún punto de apoyo, ni siquiera podía controlar su orientación en el aire. Sin más opciones, acercó a Myrtenaster y lo dirigió vagamente hacia el borde del torbellino. Tras expulsar un chorro de llamas rojas, este se extinguió al contacto con los vientos huracanados. Como un tifón, los vientos combinados con las nubes de vapor que se arremolinaban crearon una tormenta creciente y Weiss estaba en el ojo del huracán. Una tormenta, lo único que faltaba era. Sus ojos se abrieron de par en par, trueno. Necesitaría toda su concentración para lanzar un glifo en esas condiciones tempestuosas, pero lo lograría. Tenía que hacerlo. De lo contrario, su permanencia en Beacon podría ser prácticamente un fracaso. Ni siquiera podía imaginar desafiar a su compañera por el liderazgo, fracasar y luego recibir sus órdenes por el resto de su tiempo en la academia. Nunca dejaría de oírlo. Solo un toque de la punta, ahí, y un movimiento, ahí. Ruby se preparaba para el golpe final, para cerrar el combate. Ya había elevado a Weiss lo suficiente, pero no había pensado en qué hacer después, mientras volaba a su alrededor.
Se habían olvidado de establecer un sistema de salida del ring, se dio cuenta con un puchero. ¿Podría simplemente saltar y derribarla del cielo? Muy fuerte. Sí. Sería más que suficiente, especialmente si iba a darlo todo y también levantar polvo. Saliendo disparada de la salvaje ráfaga, se puso en posición de velocista, colocando a Crescent Rose sobre su espalda. La tormenta continuó girando, por su propia velocidad interna. Se lanzó hacia adelante, un paso, luego dos, hasta que alcanzó una velocidad supersónica con un aplauso que la envolvió. Saltó, aprovechando el viento para impulsarse, en un salto estupendo. Superando la pared de su propio tornado, giró sobre sus talones hacia adelante, blandiendo su guadaña en el movimiento y usando la voltereta frontal para poner toda su fuerza en el golpe. Un disparo resonó detrás, y el polvo gravitatorio la aceleró aún más. ¡Ah! Al pasar, notó que había un símbolo en la cima del tornado, alineado con su centro. No había problema, solo tenía que superarlo en velocidad. En ese momento, incapaz de cambiar de dirección, esa era su única opción. Weiss hizo una mueca aturdida cuando Ruby apareció de repente y alineó a Myrtenaster con Ruby mientras se acercaba. Se le había acabado el polvo de viento, pero aún le quedaba un poco de agua en su revólver. Un chorro pulsante salpicó a Ruby, empujándola y ralentizándola ligeramente, pero en última instancia no detuvo su avance. Ruby continuó con su ataque con entusiasmo. Sin embargo, ese no era el propósito del agua, solo la hacía aún más conductora. Weiss exhaló mientras tiraba hacia atrás de Myrtenaster. HMH. El glifo que se encontraba detrás de Ruby cambió de color al crepitar en un destello amarillo, antes de que un grueso y cegador rayo brotara de él como si fuera una nube de tormenta bidimensional. Como una serpiente de luz bifurcada que desgarra el aire, la electricidad siguió el camino de menor resistencia a la ionización. Así pues, Ruby, con su guadaña en alto, empapada, se convirtió en un auténtico pararrayos para el rayo abrasador. Ralentizada por el chorro de Weiss, la enorme guadaña de Ruby recibió un impacto en la cabeza metálica de poco más de 3/4 partes de la energía eléctrica de su oponente. Weiss simplemente descargó todo lo que pudo con un glifo a la vez, dándolo todo. Arrojó a Myrtenaster lejos de sí misma para asegurarse de no ser alcanzada también, antes de protegerse los ojos. La columna giratoria de torrentes de viento se rompió en una onda expansiva que casi instantáneamente destrozó el techo de cristal del anfiteatro. Antes de que los fragmentos de vidrio comenzaran a caer, el sonido finalmente alcanzó a la luz, y el crujido reverberante del trueno interior, como si el aire fuera papel de aluminio, resonó por los terrenos de la academia. Ichigo saltó inmediatamente de su asiento y pulsó su presión espiritual para comprobar su estado, antes de relajarse. Pero entonces miró hacia arriba, al techo destruido, y se tensó de nuevo. Oh, oh. Eso no puede ser bueno. Definitivamente tenían que irse, lo antes posible. Saltó al asiento justo en el borde, justo antes de las barandillas, pero se detuvo y se contuvo de gritar una advertencia. Aún no habían terminado, lo sabía. Era importante resolver esto aquí y ahora, primero. ¿Tú lograste dibujar un glifo como ese, dentro del viento? Ruby gimió, poniéndose de rodillas. Era pura fuerza de voluntad lo que la mantenía consciente, y mucho menos en pie, casi. Sentía las piernas como si le hubieran picado con esteroides, y los últimos vestigios de su aura parpadeaban como un letrero de neón rojo. Eso no podía ser bueno. No creía poder reunir la fuerza suficiente para ponerse de pie ahora mismo. Fue lo mejor que pude hacer, en esas condiciones. Weiss jadeó, tendida en un cráter poco profundo y agrietado frente a ella. Los músculos de los dedos de Ruby se habían aferrado al mango de Crescent Rose por el impacto, debilitando el golpe pero permitiéndole aún completarlo, aunque por poco. Weiss había sido golpeada de lleno contra las duras baldosas de mosaico de piedra, a través de la torrencial pared de vapor huracanado. Después de unos segundos, se puso a 4 patas. No pude usar tanto polvo como quisiera, que, con todo el viento, jadeó. Gateando unos pasos, se impulsó del suelo y se puso de pie. Buscando a su alrededor aturdida, encontró a Myrtenaster incrustada en un trozo de hielo roto en el suelo y la sacó descuidadamente. Volviéndose hacia su oponente, encontró a Ruby jugueteando con sus dedos entumecidos, tratando de agarrar el gatillo de su guadaña pistola. Weiss supo entonces que tenía prisa. Empezó a trotar tambaleándose,
mientras Ruby forcejeaba nerviosamente para soltarse. Ninguna de las dos podía permitirse el lujo de usar sus habilidades especiales en ese momento. Ruby apuntó con Crescent Rose a la tenue y fantasmal concha azul pálida que rodeaba a Weiss y apuntó. En cuanto calculó que daría en el blanco, apretó el gatillo. Un chasquido ensordecedor resonó en el pasillo. Weiss se sobresaltó, alzando a Myrtenaster, pero la bala se desvió y salió disparada hacia el cielo abierto de la tarde. A pesar de su debilidad y entumecimiento parcial, Ruby no pudo soportar el fuerte retroceso de Crescent Rose. Cayó hacia atrás con el disparo, estrellándose contra el suelo con un gemido de dolor. Weiss aprovechó la oportunidad y se lanzó a una carrera desesperada con renovado vigor. Ruby se puso de pie una vez más, negándose a caer, su arma se transformó en una guadaña y lanzó un tajo salvaje desde el suelo. ¡Ra! Weiss la atacó con un último grito desesperado, solo para encontrarse con la hoz, que se quebró al chocar con la punta de su estoque. La hoja de Crescent Rose debió de volverse quebradiza por el choque térmico extremo, y Ruby ya no podía destinar el aura necesaria para protegerla y reforzarla. Con un chirrido áspero, como el de un tenedor sobre porcelana, se partió en dos. El borde cayó al suelo justo cuando la punta de la espada de Weiss golpeó a Ruby, destrozando por completo su aura. Con un gran suspiro de alivio, Myrtenaster tintineó cuando Weiss la dejó caer al suelo y se arrodilló. Ella seguía jadeando, apenas manteniéndose despierta. Yo, gano. Gané, exclamó, desplomándose en un triunfo cansado mientras Ichigo saltaba a la arena a su lado. Felicidades. Supongo que esto te convierte en el líder. Tendrás que avisar al resto del equipo. Espera un momento. ¿Cuándo llegaste? Ichigo se giró bruscamente al oír que alguien saltaba a la arena detrás de él. Me fijo en las cosas. Además, mi control del aura está bastante perfeccionado, si me permiten decirlo. Era inevitable que percibiera cómo mis compañeros se enfrentaban así. Simplemente opté por acercarme amparándome en mi habilidad especial. Era Ren, de pie allí con su uniforme de Beacon y una expresión indescifrable en el rostro, mientras cruzaba los brazos mirando a las dos chicas en el suelo. Una sentada, la otra tumbada, ambas jadeando con respiraciones profundas y llenas. ¿Cuánto viste? Ichigo metió las manos en los bolsillos del pantalón con desgana. En realidad, casi todo. Ruby, ¿aceptas a Weiss como la nueva líder del equipo? De eso se trataba esta pelea, ¿no? Preguntó con calma. Sí, yo, lo prometí. Se frotó los ojos, secando la pequeña gota de humedad que se acumulaba en las comisuras. Había perdido, pero en ese momento, estaba demasiado agotada para sentirlo realmente más allá de una superficial y devastadora decepción. Peor aún, Crescent Rose. Ya me lo imaginaba. Bueno, entonces lo acepto. Aunque hubiera preferido que me lo hubieran dicho con antelación. Su tono cambió a uno de leve incredulidad. Pero tengo que decirlo. ¿Luchar hasta que una de tus auras se rompa? Eso sí que es extremo. Las reglas, se suponía que, serían, hasta que se pusiera rojo, aclaró Weiss. Parece que se les había ido la mano. Pero al menos Ruby había admitido que había ganado. Simplemente se les había olvidado revisar sus pergaminos en el fragor de la batalla. Parece que, sin querer, habían terminado siguiendo las toscas reglas de Ichigo, casi un combate a muerte. Ahora, para comenzar su verdadero mandato en Beacon. Por fin. Comenzaba ahora. Por el lado positivo, al menos Nora no. Ren comenzó a decir. Ren. Lo sentí. Ese enorme rayo en el interior. Estuvo aquí. Una voz alegre gritó desde fuera del salón. ¿Decías? Preguntó Weiss secamente. Lo mantengo. Que Nora aparezca no es problema, afirmó Ren con firmeza. Más firme de lo habitual, se había asegurado. Jamás intentaría alejarme de ella, ni nada por el estilo. Quise decir que menos mal que no había reunido a todo el campus para ver vuestra pelea, ni le había contado a ningún profesor lo que sentía. De todas formas, tenemos que irnos ya. Ren. Estoy aquí. Ah, y Ichigo también.
Sabía que había sentido muchísima electricidad, exclamó Nora mientras entraba al anfiteatro con su uniforme y las puertas se abrieron de golpe. ¿Y qué pasó? ¿Ella también podía sentir que se desarrollaba esta pelea? ¿O simplemente siguió a Ren? De cualquier manera, parece que la gente sí podía sentir el rellazo aquí, después de todo, solo que parecía ser una habilidad aprendida, no algo innato. Menos mal que él era trascendente, entonces. Ruby y Weiss acaban de batirse en duelo por el puesto de líder. Weiss ganó, respondió Ren. ¿Un duelo? ¿Para ser líder? ¿Podemos desafiarla también? Nora chilló, dando saltitos de emoción. No me interesaría, todavía, al menos. Ren decidió, además, no sería justo que Weiss peleara ahora mismo. Mejor ayúdala a levantarse, tenemos que irnos. De acuerdo. Asintió, aceptando la respuesta de Ren sin cuestionarla. Arriba, Alteza. Exclamó alegremente mientras se inclinaba para colocar a Weiss sobre sus hombros. Por la cercanía con la que Nora seguía a Ren, era evidente que se conocían desde hacía mucho tiempo. Mucho más que desde su iniciación. Verlas actuar juntas, en comparación con cómo Weiss y Ruby se habían comportado como compañeras hasta el momento, era como ver la noche y el día. ¿Por qué teníamos que irnos, de todos modos? Preguntó Ruby exhausta desde el hombro de Ren. Miren hacia arriba, dijo Ichigo, señalando. Todos alzaron la vista hacia el techo de cristal completamente destrozado del pabellón de combate. Fragmentos afilados como cuchillos, de cristal blanco lechoso y agrietado, cubrían las gradas y los bordes del techo, donde aún quedaban algunos segmentos irregulares, le daban la apariencia de un huevo gigante roto. Gritó Ruby. Ichigo se apresuró a tranquilizarla, mira, solo tenemos que separarnos antes de que un profesor. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Una mujer rubia con capa irrumpió en el salón con un rugido furioso. Llevaba gafas y blandía, ¿qué demonios era eso? ¿Acaso era una fusta? Ichigo solo la reconoció porque Misuiro se la había enseñado una vez en broma, pero ahí estaba esta mujer, exhibiéndola abiertamente en una escuela. Mientras caminaba, de sus pies emanaba un pulso de rellazo. Este recorrió los pies de todos los que estaban de pie, sentados o tumbados en el anfiteatro, inmovilizándolos por completo, incluso a Ichigo. Duró solo un segundo antes de disiparse, pero él supo, al sentirlo ahora, que si hubiera intentado dar un paso en su estado actual, con su cuerpo humano básico, no habría podido moverse en absoluto. ¿Su habilidad especial? Eso era, algo a tener en cuenta. Sin duda, representaba un avance significativo con respecto a casi todo lo que había experimentado hasta el momento en Remnant. Agitó la varita en el aire, como si fuera una varita mágica. Y como por arte de magia, todos los fragmentos de vidrio sueltos en el pasillo se elevaron en el aire, con un brillo púrpura arcano. Se agruparon y se fusionaron en una gran esfera cristalina, que crujió al compactarse con el cierre de su puño. Con ella aún suspendida tras ella como demostración de fuerza, se enfrentó a los estudiantes y a Ichigo, en la arena. ¿Alguien podría explicarme ahora mismo por qué el techo de la sala de entrenamiento ha volado por los aires el primer día de clases? ¿O prefieren unirse a los cristales rotos en esta bola? ¡Ay, Dios! Estaba furiosa. Aún así, Ichigo ya había lidiado con profesores enfadados. Aunque quizás no tanto. La saludó con calma y un semblante neutro, siendo el único en la sala que podía controlar su expresión. Hola. Soy Ichigo Kurosaki. Encantado de conocerla, señora. La saludó con un leve gesto. Por si le interesa, yo no he hecho nada de esto. Es mi primer día aquí, así que lamento no saber su nombre. Gracias, señor Kurosaki. Dijo entre dientes. Me llamo señorita Godbich y los llevaré a todos al despacho del director. Ichigo asintió, imperturbable. Aún tenía las manos en los bolsillos. Sí, ya me lo esperaba. La verdad es que no está nada mal. XXXXXXXXXXX. Siguiente, 10, reforzando vínculos, misterioso. Notas del autor. Esta pelea fue la segunda importante que he escrito hasta ahora, y la primera pelea real de RWBY 1 contra 1. Creo que quedó bastante bien.
Lo siento si crees que Ruby debería haber ganado, pero elegí a Weiss porque, ¿solo quería? Sí, básicamente, además de algo de lógica. Eso, y un crítico hizo un buen comentario sobre que este es el resultado más interesante. En mi opinión, el enfrentamiento es como lanzar una moneda al aire. Ruby puede atacarla rápidamente, como viste, pero Weiss tiene un conjunto de habilidades mucho más amplio. Habrá personajes que cuestionen esto ahora, porque se puede argumentar que el más fuerte no siempre es el mejor líder, así que continuaré con eso. Ichigo espera que se lleven bien después de esto. Sigue la lógica de los animes shonen de batallas, que tal vez no funcione tan bien en Remnant. Aunque, pensándolo bien, a veces las cosas funcionan así en la vida real, al menos entre chicos. Literalmente tengo amigos que conocí tras pelearme con ellos, y después, las siguientes veces que nos vimos, empezamos a charlar y nos llevamos bien, jaja. Es, sin ironía, como la lógica de rivalidad del anime. Es igual que yo, de verdad. Normalmente, Weiss es retratada como la mala en esta parte, pero yo hice que Ichigo fuera mucho más neutral. No tendría sentido que se pusiera del lado de Ruby cuando, de entrada, tiene dudas sobre que ella sea una líder, por un instinto protector. Weiss ni siquiera le ha hecho nada malo, así que entiende lo que quiere decir. En su opinión, ella tiene derecho a estar enfadada, pero no tanto con Ruby, sino con el sistema. Imagen que usé para la sala de entrenamiento. 64.2.mediado.3BB219C582D2E1AB478AD4750640CB-mr33NK1JNG1Cuxecpo1-1280DOTPNG. Aunque aquí se describe de forma un poco diferente, así que no es idéntica. En cuanto a la música, puedes esperar a que empiece la cuenta atrás del combate para reproducirla, si quieres. Me he dado cuenta de que escribir escenas de lucha es tan divertido como escribir diálogos. Me encanta imaginar la escena en mi cabeza como si fuera una película. Aún así, sé que debería espaciarlas un poco, así que me aseguro de incluir momentos de pausa entre cada una para que tengan más impacto. Intento resolver cada una en un capítulo independiente, porque siempre me ha molestado quedarme a medias en medio de una pelea importante. Sin embargo, no prometo seguir esta regla durante toda la historia. He borrado lo de la bomba de desplazamiento porque me di cuenta de que estaba exagerando con Ozpin y ahora simplemente se le hará seguimiento. Gracias a los lectores por señalarlo, no creo que sea un villano ni nada por el estilo, y planeo dejarlo más claro en los próximos capítulos. Cada personaje percibe los acontecimientos de forma distinta. Eso es lo que pretendo mostrar. Gracias como siempre por los 555 favoritos, los 784 seguidores y las 220 reseñas. Me aseguro de leerlas todas.